parte de nuestro problema también es, porque hoy queremos ver eso, ¿no? Que cómo escuchar a Dios. Y como hemos visto que el Espíritu Santo es Dios, es creador, es el dador de las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces es el dador de esto, Él verbaliza, Él expresa con contenido que nuestro entendimiento puede asimilar. No son impresiones, no es como ir a un museo y ver la Mona Lisa y dices, oye, ¿por qué no se peina? O sea, no aprecias la impresión que te da el arte. Pero Dios no se comunica para saber las verdades que necesitamos saber. Si te gusta sopa de crema de zanahoria, por ejemplo, es tu gusto. Si a otro no le gusta, es su gusto. Entonces Dios no está tratando de convencernos que nos gusta sopa de crema de zanahoria, sino son verdades que necesitamos y cómo se comunica Dios con nosotros. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y tiene un objetivo, que tú y yo estemos preparados para lo que Dios ha preparado para que lo podamos vivir. Entonces, sí nos habla, pero si no te ha pasado, te pasará que alguien dice, ay, eso que leí, ¿cómo me llegó? ¿Cómo me habló Dios? Y todo el mundo, ay, me habló Dios, ay, me habló Dios. Y dice, pues, oye, pásame su teléfono, ¿no? Que me marque. O sea, ¿cómo es eso que te habla Dios? Y luego lees en la Biblia, ¿no? Y ahí está Moisés en el desierto y la zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés, y dices, ¿qué? Entonces, ¿qué tengo que ir a un desierto y andar hasta que a Dios se le ocurre encender una zarza que no se consuma y que ya me hable? Y si no me habla, y si realmente no quería hablarme, y existe como esa dudita en nosotros, pero es ¿por qué me va a querer hablar? O sea, ¿qué tiene que decir? Y realmente mis pláticas son muy aburridas. Dios no me va a querer hablar. ¿Y qué me va a decir si todavía no acabo lo que ya me dijo? No puedo ni amar a mi prójimo. ¿Qué me va a decir Dios? ¿Por qué no amas a tu prójimo? O sea, si Dios me habla, va a ser para acusarme, para regañarme, para enderezar mis pies, pero qué dolor me va a dar a los pies cuando me los enderece. Entonces, es parte de nuestro problema, es que, bueno, pero ¿cómo me habla? Y podemos decir, bueno, mira cómo habló a Saulo de Tarso. Iba respirando muerte y amenazas con documentos y autorización para encarcelar y hasta llevar a la muerte a cristianos. Y Cristo se le aparece y le tira de su caballo con la muestra de su gloria y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dices, bueno, yo ya como creyente ya no te persigo, ya no tenemos pleito, entonces, ¿cómo me va a hablar? O sea, si ya, ok, ya te voy siguiendo. O cómo fue, Jesús pasa frente a Mateo aquí en su puesto de impuestos y ahí está Mateo trabajando como cobrador de impuestos y pasa enfrente y dice, sígueme. Y Mateo dice, ahí se quedan con el changarro, hagan bien el corte, entreguen todo, yo me voy. Dios le habló a Mateo, obviamente. Y entonces pero en este caso fue una zarza que ardía, aquí fue una manifestación de gloria, que todos se caen para atrás, que todos están así, Pablo queda ciego, dices, ¿será posible que Dios me hable, que no más me hable y que no me haga otra cosa? Que no me aplaste, que no me desnuque, que no me deje ciego, que no me espante, que simplemente me hable. Entonces, sí. Y el Espíritu nos habla y tiene mucho que decir. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la palabra con todo eso. Pero vamos a empezar por este punto. ¿Qué temas o qué puede estar diciéndonos? En primer lugar, que sí nos quiere decir cosas. Y dices, ¿cómo qué cosas? Pues eso es lo que vamos a ver. Versículo 1, 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces va dando de ahí una explicación y detalle de en qué consistirá eso. Pero el punto esencial para nosotros es esto, que el Espíritu dice claramente, y si tú acostumbras subrayar en tu Biblia, sería muy bueno subrayar aquí donde dice el Espíritu dice claramente. ¿Cómo es eso?
Porque yo quisiera que me dijera, ¿no? ¿Me caso con ella? ¿No me caso con ella? ¿Acepto este trabajo o acepto el otro? ¿Compro este coche o no lo compro? ¿Cómo puedo saber si este es el coche que... ¿Qué dirá Dios? ¿Es bueno ir al cine? ¿Puedo ir al cine? Es que va a haber un estreno que he querido ver. ¿Es bueno ir al cine? ¿Qué dice Dios acerca de eso? Ok, ¿cómo escuchar a Dios? Y creo que eso es una pregunta válida. Porque puedes estar toda tu niñez con franelógrafos y te dicen cómo Dios le habló a Daniel y a Moisés y cómo le habló a Jonás. Y Jonás no le hizo caso y se huyó. Y luego una tormenta y luego le echan al mar y luego el pez traga a Jonás. Y dices, ¿tiene que ser tan aparatoso cuando Dios me habla? ¿Es necesario? Y no, pero sí vas a cambiar. Sí van a haber transformaciones. Porque ¿cómo puede ser que el Creador que hablando simplemente dijo sea la luz y la luz fue? ¿Cómo va a suceder si Él me empieza a hablar? ¿Qué me dirá? Y vale la pena saber. Entonces Él dice claramente, quiere decir que uno de los atributos del Espíritu Santo por ser Dios es que verbaliza. Otra vez, no se comunica simplemente por impresiones. Algunos dicen, ay, tuve un sueño. ¿Será que Dios me está hablando? No, pero creo que el guacamole sí te está hablando. Que a veces no sabemos interpretar lo que nos está pasando. Dios no necesita decírtelo a través de sueños o impresiones. Nos ha dejado su palabra, que es principalmente la fuente de saber si Dios me está hablando. Con esto puedo cotejar todo lo que son impresiones, escuché o no escuché. Cuidado cuando alguien dice, escuché a Dios decir esto, escuché a Dios decir el otro, dices, oye, esa gente que luego escucha voces mata a su familia y hace barbaridades. ¿Qué onda? No me vengas con voces, por favor. Yo puedo decir eso, que en 2 ocasiones he escuchado a Dios. O sea, he escuchado. De cómo me habla, normalmente me habla con palabras en mi entendimiento, en mi pensamiento, y me doy cuenta que, hey, ¿qué hubo? Y eso es lo que vamos a ver aquí, que como que me está dirigiendo, me está explicando, me está aclarando, me está sosegando una tormenta interior, muchas cosas así. Pero una fue eso, estaba yo llorando, haciendo masa para pan, porque hacíamos roscas cada año para regalar a gente y era una costumbre de mucho tiempo. Y la situación que estábamos pasando, yo dije, ya nunca va a poder hacer esto. Este es el último año, estaba llorando, sintiendo lo duro que es a veces caminar en obediencia y perder. Y que no te va bien si no te va mal. Entonces estaba sintiéndome mal, pero al mismo tiempo así. Y eso nomás es el comienzo. Que ya no va a haber esto, que ya no va a haber. Entonces empecé a tener miedo. Y simplemente como si alguien estuviera parado aquí junto a mí o detrás de mí, así, no quiero que tengas miedo. Así. ¿Y sabes qué? Es con autoridad. Y alguien muy seguro. No me rogó, ay, pero no tengas miedo. Y, o sea, no me rogó, no es mi abuelita, no es mi tía, no es mi madrina, no me rogó. Y tampoco es amenaza, no es un patrón, no es un dictador, sino simplemente no quiero que tengas miedo. Sin más explicación. Y me di cuenta, tengo la libertad de tener miedo. Y tan seguro de sí mismo que puede ser feliz si yo no le hago caso, sigue feliz. Es un ser completo, es Dios. Él no necesita que yo le crea para sentirse realizado o satisfecho o con gozo. No me necesita a mí. Entonces, pero mi felicidad sí depende en gran parte si yo le hago caso. Pero su felicidad no depende de que si yo le hago caso. Él puede ser feliz sin mí, aún en mi desobediencia. Es muy fuerte eso. Entonces, muy seguro de sí mismo, no me rogó ni me amenazó. Pero me di cuenta, digo, tengo libertad para seguir teniendo miedo. Y ya no quiero tener miedo. Y me di cuenta que simplemente con eso me dejó libre del miedo. Y otra fue que he comentado en un avión, estábamos en el despegue para ir a Mérida y
y estoy orando por el sistema hidráulico, por los de torre de control y torre de control allá, y todos los aviones que se nos pueden atravesar. Y si hay gaviotas, si hay esto, ay Señor, tú sabes qué aves hay en el cielo, y también y este pasajero se ve sospechoso, y así, y como que, ¿qué haces? Así simplemente 2 palabras, ¿qué haces? Y digo, es obvio, estoy orando por el vuelo, la tripulación, etcétera. O sea, ¿cómo que qué hago? Estoy así. Pero con eso me abrió el entendimiento y me vi tan absurdo porque me hizo ver, yo no hago eso cuando arranco mi coche. Y nomás voy a la vuelta al Oxxo o algo así. No estoy. Y Señor, te pido por los frenos y las balatas y esto y el volante y las rótulas y esto, y que no se me resbale el pie en el pedal del freno y que nadie se me atraviese, que funcione esto y que funcione el otro y que me direccional y que haya, Señor, haz aparecer milagrosamente lo que yo voy a ir a traer a la tienda. Si no está, que no tenga que ir a otro, que aparezca. Milagros y todo eso, y como que Dios... Igual, o sea, me vi así, tan ridículo, que por qué sí, o sea, y aprendí algo, y normalmente es eso, cuando Dios te está hablando, te trae donde Él quiere tenerte, y es un buen lugar, y eso es lo que tenemos que ver hoy. Entonces el Espíritu dice claramente, número 1, que tratarán de desviarte de tu sencillez en Cristo, van a querer complicártela. Que Dios no escucha porque tú escuchaste esa música. Dios no te va a hablar, está molesto. Y tenemos que ver qué sucede con eso. Ahora, el que interrumpió y cortó la conversación fue Adán. Y el que tomó la iniciativa para reanudar la conversación, o sea, la reconciliación, fue Dios. Génesis 3. Adán y Eva están escondidos, disfrazados según ellos de árbol. Serás muy tronco, pero no eres árbol. Entonces ahí están, así haciéndose que soy de madera. Y así, y Dios viene al huerto y dice, ¿dónde estás? Que Dios lo pregunta porque no sabe. Ay, de veras, ¿dónde está Adán? Veo un montón de árboles, pero no veo a Adán y Eva. Dios sabía dónde estaba Adán. Adán no sabía dónde estaba Adán. Adán tenía como esa pregunta, ¿qué haces en el avión? Dios me estaba diciendo, ¿dónde estás? Ve, salte de ti mismo tantito y ve. Qué ridículo te ves orando así. O sea, ve, escúchate. Y como que reaccioné. Entonces, pero el resto del tiempo no te habla en una zarza que arde y no se consume y no te tira de tu caballo y no aparece el ángel Gabriel para darte un recado o algo así. Pero realmente la neta y lo que es evidente es que el Espíritu sí tiene algo que decir. Y lo comienza diciendo aquí. Y es aquí donde comienza nuestra conversación. Por eso, en Romanos 1:16, que no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces el punto de reiniciar, o sea, de retomar la conversación, es el Evangelio. Porque el Evangelio permite reconciliación y restablecer la comunicación y la comunión que nosotros hemos cortado por medio del pecado. Entonces, eso es número 1. Ahora vamos a Hebreos, después de Timoteo. Te pueden, con diversas doctrinas, el peligro que vimos en Timoteo no es que por ahí unos mundanotes o algo así te estén confundiendo, sino que va a ser gente que parece espiritual, que parece muy dedicada a Dios, pero te la van a complicar y te lo van a poner muy difícil, y que Dios no te escucha si no has diezmado, si llegas tarde a la iglesia, si no has leído tu Biblia. Entonces te empiezan a complicar eso. Pero ¿qué había hecho Adán? Nomás la pregunta, ¿qué había hecho Adán para que Dios le hablara? Nada, es peor, pecó, desobedeció contundentemente, directamente, desobedeció a Dios, y Dios viene y Él empieza a hablar. Y eso lo ves a través de toda la Biblia. Que Dios habla y es el hombre que interrumpe y corta
la llamada. Entonces, Hebreos capítulo 3, versículo 7, nos empieza a decir otra cosa que puede suceder. Y puede estar sucediendo que Dios sí te está hablando, no en una zarza que arde, no en un avión que está por despegar, pero te está hablando, pero no reconoces lo que está pasando. Entonces nos dice una de las razones, dice versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora podemos decir, bueno, si Dios tan solo contestara una oración, si Dios hiciera este milagro que necesito, yo ya sabría que Dios sí me escucha, entonces estaría mucho más dispuesto a escucharle a Él. Pero como no me hace caso, ¿cómo crees que yo le voy a hacer caso? Ok, pero acuérdate de los israelitas. Vienen saliendo de Egipto con 10 plagas, milagros que vieron, milagrotes que vieron en Egipto. Vienen pasando en medio del Mar Rojo, caminando en tierra seca. Salen de ahí siguiendo la columna de fuego, y la columna de día era de nube y de noche de fuego, y vienen todo eso, y así se les acaba el agua de tomar, y dicen que no había sepulcros, que no había, Moisés y Dios, o sea, empiezan a quemar, a quejarse, a murmurar, a rebelarse y todo eso. Entonces, milagros en sí no son la forma por la que Dios te habla. Ahora, muchos de nosotros hemos llegado a Cristo a través de situaciones aparatosas. Divorcios, enfermedades, crisis económica, crisis de identidad, crisis existencial, crisis de cambiar de sexenio, crisis de todo tipo. O sea, te accidentas, te enfermas, te abandonan, les abandonas, X. Pero a través de alguna crisis o algo aparatoso llegas a Cristo. Y el problema es que empiezas a decir, pues yo no quiero que Dios me hable porque mira cómo me habló para que le contestara la primera vez. O sea, y yo sé que tiene mucho más que decirme, mejor me escondo y que no me hable. Yo voy a escuchar lo que dice a otros. Entonces nos encanta y vamos a congresos y escuchas un deportista, un actor, un cantante, alguien, un drogadicto, y te da el testimonio como Dios. Y dices, oye, Dios no habla, Él da zapes. Entonces, que te hable a ti, yo oigo. Yo nomás desde aquí escucho. Y no, o sea, cuando te das cuenta cómo lo hace en las historias bíblicas, te pone un panorama y un escenario que dices, oye, yo sí quisiera eso, yo sí quiero que me hable. Yo estoy tratando hasta de llamar la atención, que me vea y que se voltee y que diga, hola Jaime, qué bueno que viniste. Y cuando eso está pasando, es precisamente porque ya te habló. Entonces vamos a ver esto. Por lo cual, si oyes su voz, que no endurezcas tu corazón. Entonces una cosa es que tratarán de confundirme y desviarme de sencillez en Cristo. De pensar que necesito guardar esto, tener esto, observar esto y dar todo un detalle como ejemplo en 1 Timoteo. Y si no, Dios no te va a hablar, Dios no quiere nada contigo. Ahora, el otro problema que puede estar pasando es que Dios sí me habla y no le hago caso. Endurezco mi corazón. La prueba. ¿Cuántas veces te hablaron de Cristo para que empezaras a hacer caso? O sea, todos somos niños mal criados. Ya levanta tus juguetes. Te estoy hablando. Y ya cuando vienen con el gancho de ropa, con la bocina del teléfono o la chancla en la mano, dices, de repente un milagro sucede y el sordo oye. No, sí, ya los estoy levantando. Entonces, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No es que Él no sepa llegar a ti, no es que no sepa comunicarse contigo. Es que decimos, sí, luego, ahorita. Y es lo que tenemos la costumbre. Entonces es muy difícil cuando empiezas a conocer y leer la Biblia, es muy difícil porque dices, pero es muy complicado. Póngamelo en caricaturas y ya le hago caso. Porque llegamos con el corazón endurecido y nos cuesta.
Y aunque está en pedazos nuestro corazón, está en pedazos porque se endureció. Y al doblar se quebra, se rompe. Pero cuando ya es nuevo el corazón, ya es blandito. Vamos a Hebreos capítulo 10. Y algo sucede que tenemos que tener en cuenta y estar pensando en esto. Que si Dios me quiere hablar, si Dios tiene algo que decirme, dices, pues Él ya sabe mi teléfono. Por eso te decimos, apaga tu celular. Dios no te va a hablar en tu celular, te va a hablar en su palabra. Y necesitas traer una Biblia y participar con lo que Dios puede estar diciéndote. Versículo 15. Y nos atestigua. No solo dice, sino atestigua. Es como decir, óiganlo bien. Pongan atención, dice el Espíritu Santo. Eso es muy importante, grábenselo. Entonces nos lo atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es básico, central, después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, si tú pudieras nada más hacer esto, y algunos dicen, no, bueno, lo hago pero no suena, entonces vamos a hacerlo así. Uno está hasta con la boca abierta oyendo. Haz esto, ¿puedes hacerlo? Así se oye en la alabanza, nadie está junto, pero todos aplauden. Entonces, si tú pudieras, simplemente haciendo esto, como matar un zancudo, ya acabé con él, terminar de ser tan fluctuante, tan inestable en tus sentidos, tan desleal a veces a Dios, sino realmente ya tener toda la dedicación y saber amarle y poder amarle con todo tu corazón y toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, o sea, no fallar. Simplemente haciendo esto, vamos a matar ese zancudo, paz, y mato el tuyo también, vámonos, o sea, vamos a echarnos la mano. ¿Lo haríamos, sí o no? Vamos a hacer el intento, a la de 3. 1, 2, 3. ¿Ya estás bien? No pasó nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque Dios ya puso sus leyes en tu corazón. Puso el deseo de poder vivir para Él. De querer el deseo de querer lo que Él quiere. Y el deseo de amar lo que Él ama. Y escoger lo que Él escoge. Él puso sus leyes en tu corazón. Eso es importante, porque no nos está pidiendo, a ver cómo le haces. Ya reprobaste todas las materias, es tu último intento aquí este semestre, si no ya te expulsamos. No, sino este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y por eso es tan difícil cuando andamos mal. Cuando andamos en pleitos, en chismes, y por eso mucha gente sufre de depresión, porque es rencorosa. Y el rencor produce depresión. ¿Por qué? Porque Dios roba tu paz. Dice, Nel, tienes que perdonar como yo perdono. Si yo te pude perdonar a ti, ¿cómo no perdonas a la otra persona? ¿Quién eres y qué vendes después de todo? Y dices, claro que lo dice muy bonito. Pues que bueno, yo no soy el Espíritu Santo, ¿cómo te iría? ¿Cómo me iría a mí? Yo me doy chance en todo y a ti nunca. Pero es eso, y te quita la paz, te quita el gozo, porque no estás amando lo que Él ama. Él ama misericordia, Él ama perdonar, aunque a Él le cuesta el perdón. Y nosotros no amamos lo que damos y no recibimos nada a cambio. No amamos eso. Entonces, mira lo que pasa, y simplemente no estás a gusto. ¿Por qué? Porque escribió sus leyes en tu mente y no puedes estar tranquilo. Y dices, sí, pero ¿de ahí qué? Versículo 17. Añade, después de decir esto, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, tus errores, tus pecados, tus transgresiones, tus fracasos, no van acumulando deméritos. Eso es un problema que tenemos muchas veces. Decimos, yo no puedo esperar que Dios me muestre qué hacer, que Él me dé sabiduría, que me ayude a escoger bien y no cometer otro
otra tontería. Yo no puedo esperar eso de Dios porque no le he hecho caso, no he sido obediente, soy impuntual, no doy mi diezmo, no ayuno, no alabo, no ayudo. Entonces, no. Porque estás siempre pensando, mis pecados son de méritos, entonces como que tengo que juntar suficientes méritos como para que ya entre. ¿Sí me escuchas, Dios? Se corta mucho. Estoy en una crisis, ¿me puedes hablar? Porque ya se están acabando mis minutos. Bye. Dime si no operas así. Entonces, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces mi pregunta es, cuando Jesús dijo casi sus últimas palabras, consumado es, y minutos después murió, cuando dijo consumado es, ¿estaba hablando en serio o en broma? Entonces, ¿por qué no lo crees? Porque si algo está consumado, la palabra en griego traducido consumado es como si él dijera, ya terminé. ¿Qué terminó? ¿Qué había terminado? Y si él terminó, puedes llegar tú como que si él fuera pastelero y él termina el pastel y lo llena de betún y coloca y adornos y flores y todo eso y dice, felicidades Jaime. ¿Puedo llegar yo y decir, voy a poner en la I un corazón? ¿Está bien que yo agregue algo que el maestro pastelero ya terminó? ¿Está bien? ¿No? Entonces, ¿por qué estás tratando de agregar o perfeccionar a lo que Jesús ya perfeccionó? Entonces, tus pecados y transgresiones sí afectan, cortan comunicación, pero no acumulan de méritos. El problema es eso, dices, no, pero ya es mucho. O sea, ya, de plano, ya, como dijeran los chavos, ya guacareé demasiado. O sea, no, necesito 10 años, pero de constancia para limpiar esto que hice. Y piensas así muchas veces, ¿no? Y necesitas ver, Jesús lo limpió. Y tienes que ver cómo costó que lo limpiara. No es entonces estás hablando de gracia barata. No, Señor. Nomás tienes que ver en la cruz lo que sufrió Jesús y lo que sufrió después de morir, para saber que no es fácil ni barato limpiar nuestros pecados y transgresiones. Pero si le costó a Él tanto, ¿qué te hace pensar que tú puedes hacer un equivalente a lo que Él hizo? No, por supuesto que no. Si fuera posible que yo quitara mis culpas por mis transgresiones, entonces ¿para qué murió Jesús? Es porque no podemos. Ok, entonces si eso es cierto, quiere decir que no existe impedimento, que Él ha puesto el deseo de estar en comunión con Él y que Él ha quitado el sistema que estorba, mi sistema que estorba la comunicación. Entonces podemos estar conversando Él y yo todo el tiempo, como en diferentes planes de teléfono celular, tienes ilimitado. Minutos ilimitado. No te cobran cuando excedes 300 minutos por mes. Y algunos dan, Padre Santo, te damos gracias por eso, el alimento, da a los que bendicen las manos que prepararon y da a los que no tienen. Y espanta las moscas. Amén. Y estamos pensando que, porque Él le choca que le esté ocupando su tiempo, mi voz le irrita, y tiene cosas más importantes que hacer. Tiene que ver qué hace en Bosnia. Ahí está grave. Afganistán, no. O sea, ¿cómo puedo llevar mi petición? Pero parte del problema es eso. No armamos una conversación con Dios. Armamos una manifestación y nos presentamos uno solo o en conjunto todos y nos presentamos ante el palacio de gobierno celestial y decimos, el pueblo exige, y ahí empezamos con, sí, pero primero decimos, Señor amantísimo Padre celestial, exigimos que...
Y ahí estamos con pancartas y estamos así. Y un grito de júbilo. No sé, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Y están. Entonces, y ya, y Dios está, y sale al balcón, sí, concedido. Cálmense. Los niños están espantándose. Estoy exagerando a propósito, pero de repente te ves en la foto, ¿verdad? Entonces no es tanta la exageración si ya te viste. Pero es eso, o sea, es una conversación que el hombre interrumpió en el huerto de Edén y que Cristo trajo a flor, por decir, en la cruz, diciendo consumado es. Entonces vamos adelante a Santiago, después de Hebreos, inmediatamente, Santiago capítulo 4, Santiago 4, 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, el que inspira es el Espíritu Santo, es el dador de las Escrituras, y dice acerca de sí mismo que la Escritura, piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y celos en el Nuevo Testamento es ardor. Entonces, Dios tiene un ardiente deseo de comunión. Y no por necesidad, porque Dios está bien sin nosotros, sino porque así es Él. Dios es amor. Y tiene un ardiente deseo. Y su ardiente deseo tan así que fue a la cruz para reconciliarnos consigo mismo. Entonces, muy importante, todo es muy importante porque entonces Él quitó los impedimentos, Él abrió la comunicación y que puede seguir la conversación. Y al final tenemos que ver en Apocalipsis, ¿qué dice al final de las iglesias cuando dice Jesús, he aquí, estoy en la puerta, y ya sabes el texto de memoria, estoy en la puerta y llamo, si alguno me abre, ¿qué? Voy a entrar frío, en silencio y sentarme enojado con los brazos cruzados y estar... Ahora sí te pasaste, Jaime. De veras, no sé qué hacer contigo. O sea, eso es lo que tú y yo hacemos. O sea, mandamos un correo, mandamos un texto, le marcamos, oye, me dejaste plantado. Oye, no se vale. ¿Cuándo te hace eso Dios? Es increíble. Porque si alguien tiene razón, es Él. Y no lo hace. Y le dejamos hablando. ¿Nunca has hecho eso? Que alguien te está hablando y dejas tu celular y dices... Y arreglas esto, y ajá, y luego ¿qué pasó? Y arreglas tus cosas y te vistes y todo eso, y que sí, no, ay, se cortó. Cuidado porque el marcado de bolsillo es tremendo, porque puedes cambiar de conversación y tú andas bien así pensando que estás escuchando y no. Entonces mira, ¿ya ves? Vamos a Apocalipsis 2. Jesús dice, entraré, si alguno me abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oh, y para ellos era compartir el mismo plato. Entonces otra vez reitera, Dios venía por las tardes en el huerto de Edén y había comunión. Adán y Eva podían hablar y caminar con Él en el huerto. En el huerto de Getsemaní Jesús tiene una conversación a solas. Sus amigos no le quisieron acompañar, se durmieron. Y Jesús tiene una conversación a solas con su Padre. Y al final está diciendo, si alguno me abre, y estoy en la puerta llamando, y si alguno me abre, entraré a Él, y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y qué? Y vamos a seguir la conversación. Pero otra vez, si mi tema es yo, si mi tema es siempre mis problemas o quejas, ¿cuándo me va a hablar? Desafortunadamente o afortunadamente, mis problemas y mis quejas no abarcan todo el tema que Dios podría platicar. Qué bueno que Él tiene más cosas que decir que solamente escuchar mis quejas y decir, ay, de veras Jaime, pobre de ti.
nadie te trata bien, es cierto. O sea, si Dios me empezara a decir eso, yo diría, no juegues, no seas sarcástico. O sea, inmediatamente te das cuenta que Él se está riendo de ti. ¿Por qué? Porque Él tiene mejores cosas que decirte a ti. No es que tu problema no sea real o muy fuerte para ti, sino simplemente sus temas te van a quitar todo eso, te van a levantar. Como un buen aguacero quita todo el olor a polvo. Entonces vamos adelante, Apocalipsis, capítulo 2. Y aquí, cada vez dice 7 veces y vamos a ver 8 cosas. La última es para terminar la descripción, por decir, cosas que el Espíritu dice y que dice acerca de comunión con Él. Porque te darás cuenta que cada cosa que dice, versículo 7, el que tiene oído, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo vuelve a decir, y lo vuelve a decir, y lo vuelve a decir. Para escuchar a Dios necesito oído. Hoy se oye su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces necesito un corazón dispuesto y blandito, un oído. Y necesito saber que alguien me quiere complicar y confundir, pero que Dios sí quiere que yo entienda. Y finalmente tengo que saber que cuando Él habla y la luz fue, que Dios va a ganar, que realmente Dios va a poder hacerme entender. Y esto me tiene que quedar muy claro. Pero no obstante, necesito también poner atención. Entonces, si el que hoy tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y algo que es muy importante en esto es ver que cuando Dios habla, nos habla a todos muchas veces. Y como que yo quiero un recado muy personal. Versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y dices, ay, o sea que ya no me va a hablar. No, te está hablando, hijo. O sea, ya, te está hablando. ¿Y cómo puedo saber que Dios me está hablando? Eso es un ejemplo. Sé que Dios me está hablando cuando mis obras y mis triunfos me fastidian. Y solo quiero enamorarme más de Él. ¿Te está hablando? De repente dices, sí, pero no te sientas mal. Te está hablando. La desgracia del silencio, eso sí es de preocuparse. Ahora vamos adelante. Capítulo 2, versículo 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez dice lo mismo. Sí, pero lo que está diciendo es otra cosa. ¿Y qué es lo que está diciendo a las iglesias? Dice, versículo 10, 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y dices, bueno, pero eso fue entonces. O sea, no estamos en persecuciones, no nos van a echar en la cárcel, no vamos a tener, o sea, ser fiel hasta la muerte. O sea, ¿qué me quieres decir? Y cuando leímos esto, digo, yo no quiero que Dios me diga esto. Pero realmente sé que Dios me está hablando cuando empiezo a entender que lo único que tengo que me pueda sostener es Él. Porque esta gente que está oyendo esto, lo que el Espíritu dice a las iglesias, era gente que estaba por perder todo. Dentro de poco iban a perder todo y hasta algunos la vida. Y Él está diciendo, no temas en nada. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué está diciendo? Yo soy todo lo que necesitas. Y cuando tú empiezas a decir, lo único que tengo que me puede sostener es Él. ¿Crees que el mundo te lo está diciendo? Tú con Cristo tienes todo. No, te están diciendo, necesitas esto. Necesitas este champú, este acondicionador, este perfume, este talco para los pies, este talco para el perro. O sea, necesitas. Y el mundo nunca acaba de decirte que tienes todo lo que necesitas. Nunca. Y el diablo menos te lo va a decir. El único que te está diciendo que Jesucristo es el único que te va a sostener es el Espíritu.
Es el único que te lo va a decir. Entonces, si ya estás encontrando eso, Dios te está hablando. Y dice, sí, pero entonces acepto este trabajo o no lo acepto. Eso es lo importante. Es que yo nomás quiero meter mi tarjeta y que salga un ticket con la respuesta. Tú no quieres a Dios, tú quieres un horóscopo. Y aún así no es atinado. O sea, no podemos manejarlo así, pero lo que va a pasar es que si estás en la conversación, te dice, ¿me puedes pasar la mostaza? Y le pasas la catsup y dice, la mostaza, dices, perdón, pero sí te oigo. Es que estoy tan así en lo que estás diciendo que ni te oigo. Y él te dice, ¿más café? Y dices, sí, es una conversación. Y de repente dice, oye, no te está dando mucho sol, mira, jala tu silla para acá. La conversación no es un discurso, es una conversación. Entonces, estar en comunión con Dios es eso. No es nada más, Dios, y te presentas y te mando esto y este recado y también me pasaron este recado que ores por la que tiene cáncer y Dios dice, amén, he concedido todo, te quiero, hijo. No, es una conversación y Él está contigo, Paracletos, el que es llamado a estar junto, el Espíritu Santo. Y podemos y debemos estar realmente caminando con Él todo el día. Y a algunos les incomoda porque dices, ¿todo el día? O sea, ¿todo? No tengas miedo, es rico, es bonito. Y te está diciéndolo, te está enamorando de la idea. ¿Cómo sabes que Dios te está hablando? Que todo eso, lo demás te fastidia y te quieres enamorar más de Él. Se te hace tan insípida y vacía una vida de silencio o lleno de ruido. Ok, seguimos. Capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Pero qué dice? Vamos arriba, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿qué? O sea, tú estás con eso, o sea, eres amigo de todos. Y a veces como que andamos con eso de que yo tengo que ser amigo de todo el mundo y todo el mundo me tiene que querer y todos tienen que tener buena opinión de mí, porque entonces tendrán una buena opinión de Cristo. ¿Sabes qué? No necesitan tener buena opinión de Cristo. Lo que importa es que Él tenga una buena opinión de ellos. Entonces habla de reconciliación con Él. Es un mensaje seguro. Entonces, ¿pero qué? ¿Y para nosotros qué? ¿Cómo sé si Dios me está hablando? Muy buena pregunta, muy importante pregunta. Cuando me hace ver que las alianzas y los apoyos que yo he conseguido para mí, contactos de trabajo, familia, compadres, amigos desde la escuela, contactos en Facebook, o sea, cuando me hace ver que todo esto no muestra que estoy muy bien, sino muestra mi debilidad, muestra cuánto necesito de ayuda, que no tengo lo que necesito y que he procurado tenerlo. Entonces, cuando me hace ver eso, que mis alianzas y apoyos revelan más bien mi debilidad y que no me dan fuerza, Dios me está hablando, porque el mundo nunca te lo va a decir. Facebook nunca va a decir, puedes descargar esta aplicación, que sepas que no necesitas Facebook. Facebook nunca te lo va a decir. El mundo nunca va a decir, desconéctate y depende de Dios. El mundo nunca va a decir, establece tu sistema de valores de acuerdo con lo que Jesucristo dice, que es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, sino que formules tu estructura de valores y propósitos de vida y tu plan de 5 años de acuerdo con tus sueños y deseo de éxito. Eso es lo que el mundo te va a decir. Nunca te va a decir que estas alianzas y apoyos solo revelan tu debilidad, sino revelan el campeón que hay adentro. Entonces no lo necesitas. Cristo es lo que necesito. Y el único que me lo va a estar diciendo es Dios. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Cuando me encuentro pensando esto. Ok, entonces seguimos adelante. Capítulo 2, versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, no, ya me llené. No, hijo, todavía no nos vamos. Sigue. ¿Qué pasa aquí?
si lees todo desde el versículo 19 en adelante y todo esto, lo que está redarguyendo, por decir, estaban tolerando una situación intolerable, estaban cerrando el ojo a muchas situaciones y personas, y de manera que estaban viviendo el lado oscuro de la historia de Israel, o sea, las semejanzas y paralelos que está dibujando aquí. Entonces él dice, versículo 24, ya tiene algo que decir a los que tienen oído para oír, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y lo que yo saco de esto, para poder decir, ¿cómo sé si Dios me está hablando? Es esto, cuando empiezo a extrañar un lugar y una gente que vive para Dios. O sea, cuando empiezas a decir, mañana es domingo, y no, mañana es domingo, yo quería ir a jugar tenis y luego nadar y luego esto y todo, pero tengo que ir, y porque me toca servir como anfitrión o en estación, si estoy así, ¿sabes qué? Tiene rato que Dios no te está hablando. Porque cuando Dios te habla, algo se mueve. Porque ya puso sus leyes en tu corazón. O sea, ya existe un deseo de hacer las cosas que Él haría y amar lo que Él ama. Entonces, cuando te empieza a fascinar el poder estar con esta gente tan rara, tan desubicada, zafada y ridícula, y ver y decir, sí, pero estamos alabando a Dios y es rico, es bonito. O sea, cuando nomás dices, ¿quién me viera aquí hace 2 años? ¡Oh, qué risa! Cuando ya te ves con algo así y extrañas el lugar y el momento de la gente que vive para Dios, Dios te ha estado hablando. Porque el mundo, tu carne dice, quédate dormido, vas al segundo servicio. Y luego ya son 10:30 y dices, en lo que me paro y me baño y hago desayunar y que los chicos y todo, pues mejor me voy el miércoles, ya no llegué el domingo. O sea, tu carne te dice, descansa otro rato. El mundo te dice, oye, eso es fanatismo. Pero el Espíritu dice, párate, vamos, acuérdate lo que te hice ver la otra vez. Acuérdate. Y dices, sí. Cómo lo extraño. Entonces, cuando algo así empieza a suceder, es que Dios te ha estado hablando, porque solo Él te lo va a decir. Ok, y seguimos, capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero ¿qué dice? Versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué está diciendo en esto? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, cuando yo empiezo a sentir que estoy dejando que otros caminen con Cristo, estoy dejando que otros alaben, y yo nomás veo. Y cuando es el momento de la foto, ya estoy en la foto. Que llego a tiempo para esto, para que se acuerden de mí y que salga yo en el álbum de fotos y que mi foto aparezca y me puedo taguear en Facebook y que todos sepan que Jaime acá, Jaime allá. Pero si me encuentro como alguien que estoy dejando que otros caminen, que otros vivan lo que está escrito aquí, y yo nada más quiero salir en la foto, pero realmente no necesito vivir con Él, convivir con Dios, si no lo extraño, si no puedo ser espectador, pero estoy sintiéndome ya que me falta, que no quiero estar nomás en la foto, quiero mojar los pies, quiero meter mano, quiero empaparme, quiero que haga conmigo lo que Él quiere. Entonces ya es porque Dios te ha estado hablando. Ok, seguimos adelante. 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todavía tiene más que decir. Dice, no tienes nada, tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Es lo único que tienes, mi nombre y mi palabra, y no tienes fuerza, pero has sido fiel. Y luego dice, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces era una carrera. Entonces ya ganas. Nomás sigue corriendo como vas y ya ganas. Retén lo que tienes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo tomar de esto? Cuando yo empiezo a sentir que lo único que realmente importa en mi vida, lo único que quisiera yo llevarme, lo único que puedo considerar como tesoro, es lo que he vivido en Él. O sea, el hecho de un doctorado, una maestría, proyectos y construcciones y hacer hospitales y una facultad de medicina para poblar el hospital y así todo. Pero lo único que realmente quiero llevar conmigo es lo que he vivido en Él, aunque sean sin importancia para ti. Y cuando lo que he vivido en Él es lo que... sí, y lo demás sí tengo que cumplir, tengo que chambear, tengo que hacer, tengo que entregar, tengo que hacer todo esto y ser diligente y cumplido y responsable y todo. Sí, pero lo que me quiero llevar es esto. Cuando Él me habló, cuando Él me tocó, cuando abrió mis ojos, cuando me hizo entender todo eso, lo que he vivido en Él, eso sí. Entonces, ¿te está hablando? Nomás pregunto. Entonces, seguimos. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Pero qué dice? Bueno, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dices, oye, me dijiste que Dios te hable, no es feo. Y aquí está hablando, o se oye re feo. O sea, ¿te gustaría que yo nomás así con micrófono y delante de todos y les digo a Quick, voltea la cámara que vea con quién estoy hablando? Eres un desventurado. O sea, no eres rata de 2 patas, ni asqueroso, ni... Dejo esas rolas a otros. Pero imagínate, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pero es esto. Vamos a aterrizarlo. Cuando empiezo a sentir y recordar qué sería yo sin Él, cómo me encontró, en qué condiciones, cuál era mi conversación que Él interrumpió, como Mateo, traicionando el país, oprimiendo a su propia nación, cobrando el impuesto. Y Jesús nos dice, ¿qué haces aquí, Mateo? Te reprendo. No, sígueme. Interrumpe la conversación de la vida de Mateo, cobrando impuestos, oprimiendo al pueblo, etcétera, etcétera. La conversación de Jesús no es acerca de Mateo, es acerca de Jesús. Entonces sígueme. Y Mateo queda arrebatado y enredado en esa conversación. Pablo, Saulo de Tarso, se levanta de tierra y de rodillas está así. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa conversación duró el resto de la vida de Pablo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la conversación que él quiere. Moisés se detuvo para ver qué es esto, pero Dios inició una conversación con Moisés y al rato Moisés está diciendo, déjame ver tu rostro. Moisés, esto te mata. No importa. Llegó a tal altura en la conversación que él preferiría morir a que volviera a silencio. Y eso es donde tenemos que llegar. Entonces, cuando Dios te hace sentir ¿cómo serías y qué sería tu vida sin Él? No es malo, es bueno, porque solo Dios te lo va a decir. El mundo dice que ya estás bien y busca ya tu felicidad y decide tu propia verdad, pero Dios te dice, ¿sabes qué? Esto no es nada. Lo mejor está por venir y está en mi diestra. Está conmigo. Solo Dios te está diciendo que lo mejor está con Él. El mundo dice que lo mejor está en el mundo. El diablo dice que no importa nada. Vamos a tronar todo. Tu carne dice que tú importas más. Y solo Dios va a decir que Él es lo más importante. Y que tu vida sin Él es un desierto. Solo Dios te lo va a decir. ¿Te das cuenta? Aunque suena feo oírlo, solo Él te lo dice. Entonces, Dios nos ha estado hablando.
Y las demás cosas que salen de esa conversación, con quién me caso, qué trabajo, qué carrera estudio, dónde voy a vivir, a qué iglesia asistir, en qué parte de la Biblia voy a seguir leyendo, todo eso son las ramas de esa conversación que él reinició en Edén diciéndole a Adán, ¿dónde estás? Y lo último, Apocalipsis 22. Y mira lo que pasa cuando persistimos en esa conversación. Empezamos a hablar del mismo tema. Y eso es lo que va a pasar. Si tú permaneces en una conversación abierta y constante con Dios, tu tema va a cambiar, tu pronunciación va a cambiar, tu léxico va a cambiar. Pero hay momentos que Dios simplemente dice en el Antiguo Testamento, dice que Él se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Va a haber un momento en que va a haber un silencio. Y tú vas a ver a Cristo. Y Él no va a estar, y mira, y con nosotros ya llegó desde semilla de mostaza, Cuernavaca. O sea, no es un animador, es el Salvador, es el Cordero de Dios. Y va a haber un momento que estamos así. Y Él mirando y nosotros mirando. Y no hay nada que decir. Y eso también es una conversación. Yo he casado muchas parejas y se voltean y se miran. No hay nada que decir. Pero es una conversación. ¿Quieres estar en esa conversación con Dios, sí o no? Ok, dice, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Cuando la iglesia está teniendo una conversación tan constante, tan buena con Dios, va a tener el mismo tema que Dios. El espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Entonces vamos a invitar a otros a la conversación. Hay para todos. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es buena plática, ¿verdad? Es buen tema, ¿verdad? Dice, si alguno me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso me late.